La profecía oculta que Jesús dejó sobre el anticristo y cómo reconocerla hoy. La historia de la humanidad siempre ha estado marcada por advertencias que algunos escuchan y otros ignoran. Entre todas ellas, hay una que se levanta como un eco profético que atraviesa generaciones. Las palabras de Jesús sobre un tiempo donde la mentira no solo sería aceptada, sino celebrada. No fueron declaraciones vagas ni insinuaciones oscuras, fueron señales precisas que con el paso del tiempo muchos han dejado en silencio, como si al no hablar de ellas pudieran evitar que se cumplan. Pero la verdad es que la profecía no depende de la atención humana para cumplirse. Avanza como una corriente invisible que termina saliendo a la superficie cuando menos se espera. Imagina por un instante que Jesús dejó un mensaje cifrado en medio de sus enseñanzas, una clave espiritual destinada a quienes no solo escuchan, sino que aprenden a discernir. No es un código oculto para unos pocos iluminados, es una advertencia abierta, pero camuflada en un lenguaje que solo puede entenderse con un corazón despierto. Hoy, ese mensaje se vuelve urgente. Las estructuras del mundo cambian, las voces se multiplican, las ideologías se visten de salvación, y en medio de ese ruido, muchos no logran distinguir la verdad de la falsificación. No se trata de crear temor, sino de abrir los ojos. Jesús nunca habló para alimentar el pánico, sino para activar la lucidez espiritual de sus seguidores. Advirtió que vendrían falsos cristos, ideologías disfrazadas de esperanza y líderes que prometerían paz mientras introducen cadenas invisibles. El peligro no radica en la aparición repentina de un enemigo visible, sino en la aceptación progresiva de un sistema que reemplaza la verdad eterna por una versión cómoda y manipulable. Este mensaje no es un discurso teórico. Es un llamado a mirar con otros ojos lo que ocurre a nuestro alrededor. No basta con leer titulares o repetir frases religiosas. Es necesario escudriñar con discernimiento, como quien examina cada detalle para encontrar la grieta por donde entra la luz. La profecía de Jesús es como una brújula que no señala fechas exactas, sino direcciones espirituales. Muestra patrones que se repiten en la historia, señales que hoy, más que nunca, vuelven a encenderse. Mientras muchos corren tras explicaciones políticas, tecnológicas o conspirativas, la voz de Cristo sigue siendo clara y firme. Estad atentos, nadie os engañe. Es una advertencia que resuena como una campana en medio del bullicio moderno. Este es el momento de detenerse, de escuchar con profundidad, de dejar que la verdad atraviese la niebla de la confusión y despierte una claridad interior que no depende de modas ni de titulares, sino de la luz eterna del Evangelio. A partir de aquí, comenzaremos un recorrido profundo que no solo informará, sino que transformará la manera en que percibes el tiempo presente. Cada tema abrirá una capa nueva de comprensión espiritual, llevando tu discernimiento a niveles que quizás nunca habías explorado. Este no es un viaje de miedo, es un viaje de revelación. La alerta silenciosa no comenzó con un sonido estruendoso ni con un acontecimiento espectacular. Comenzó con un mensaje que muchos oyeron, pero pocos comprendieron. Jesús habló con claridad sobre la llegada de tiempos en los que el engaño no sería evidente, sino sutil, casi imperceptible para aquellos que no tienen el corazón afinado a la verdad. Lo hizo en medio de conversaciones públicas, no en susurros reservados a unos pocos. Sus palabras quedaron registradas para todos, pero el poder de la profecía se revela solo a quienes están dispuestos a detenerse y escuchar con profundidad. La advertencia no fue un acto de dramatismo religioso, fue una declaración lúcida sobre la naturaleza humana y la facilidad con que la multitud puede dejarse llevar por apariencias convincentes.
Esa alerta silenciosa ha permanecido activa a lo largo de los siglos, no como una amenaza lejana, sino como una advertencia constante que atraviesa culturas y épocas. Lo silencioso de esta alerta no significa inactividad, significa que opera en un plano espiritual, invisible a los sentidos naturales, perceptible únicamente para quienes se entrenan a ver más allá de la superficie. Jesús sabía que el anticristo no irrumpiría de forma obvia, vestido de oscuridad, sino que emergería entre la multitud, disfrazado de solución, de paz, de progreso. Sabía que la humanidad buscaría respuestas rápidas, líderes carismáticos y mensajes que alivien las tensiones colectivas, incluso si eso implica ceder terreno espiritual. Por eso, su advertencia no fue sobre un individuo aislado, sino sobre una atmósfera espiritual que prepara el terreno para que la mentira parezca verdad. Cuando él pronunció aquellas palabras, no estaba apelando al miedo, sino a la lucidez. Decía: velad y orad para que no seáis engañados. No se trataba de un consejo religioso para momentos de oración personal. Era una instrucción estratégica para sobrevivir en medio de una corriente cultural que arrastraría a muchos. El engaño del que habló Jesús no se impone por la fuerza al principio. Se infiltra lentamente en las conversaciones, en los ideales colectivos, en las narrativas dominantes. Es una alerta silenciosa porque se percibe más en el discernimiento interior que en los titulares. Es como el murmullo de una corriente subterránea que con el tiempo cambia el curso de un río sin que nadie note el momento exacto en que empezó a desviarse. Hoy, esa alerta vuelve a resonar con fuerza, aunque muchos no la escuchan. Vivimos en un tiempo en el que la información abunda, pero la verdad se diluye en medio de opiniones, ideologías y emociones colectivas. Las plataformas difunden mensajes con velocidad, los discursos se repiten como mantras sociales y el pensamiento crítico espiritual se ve reemplazado por la aceptación pasiva de narrativas dominantes. Jesús anticipó este escenario. No habló de tecnología, pero habló de la naturaleza humana, de su tendencia a seguir multitudes, de su vulnerabilidad ante figuras que prometen salvación temporal. Su advertencia fue clara. El mayor peligro no sería la violencia repentina, sino la aceptación gradual de un liderazgo que usurpa el lugar de la verdad. Esta alerta silenciosa actúa como una luz tenue en medio de una habitación oscura. No encandila, pero revela los contornos a quien decide abrir los ojos. Requiere pausa, reflexión y discernimiento. Exige que la fe no se limite a palabras repetidas, sino que se convierta en una herramienta para analizar lo que sucede alrededor. Cuando Jesús habló de falsos cristos y falsos profetas, no estaba proyectando un único evento futuro. Estaba describiendo un patrón que se repetiría cada vez que la sociedad prefiriera la comodidad de un discurso tranquilizador a la confrontación con la verdad. Cada generación tiene su versión de esa alerta. Algunas la ignoran, otras la minimizan, otras la reconocen y se preparan. Reconocer esta advertencia hoy implica mirar más allá de lo inmediato. Implica preguntarse si las soluciones que el mundo ofrece realmente responden al corazón de Dios o si son construcciones atractivas diseñadas para mantener las masas calmadas mientras se desactiva lentamente su capacidad de discernir. Es preguntarse si la fe que profesamos es capaz de resistir narrativas populares que contradicen principios eternos. Es examinar si el corazón está despierto o anestesiado por el ritmo de una sociedad que premia la adaptación por encima de la verdad. La alerta silenciosa no es una voz externa que obliga, es una llamada interna que despierta. Es el espíritu guiando la conciencia a examinar lo que otros pasan por alto. Es la chispa que enciende preguntas incómodas en medio de discursos seductores.
es el recordatorio de que la verdadera vigilancia no consiste en esperar un espectáculo apocalíptico, sino en cultivar una percepción espiritual aguda que detecta la mentira cuando aún está disfrazada de promesa. Es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente o mantenerse firme en la roca. Jesús no prometió que sería fácil, pero aseguró que quien escucha y permanece en su palabra no será confundido. Esta es la base de toda vigilancia espiritual. No esperar señales visibles espectaculares, sino aprender a leer los movimientos silenciosos que preparan el terreno. El anticristo no aparece de la nada, surge en un terreno abonado por corazones distraídos. Por eso esta alerta, aunque silenciosa, es urgente. Quien decide escucharla comienza a caminar con los ojos abiertos en medio de una multitud que muchas veces prefiere seguir dormida. La voz entre multitudes no fue un murmullo escondido en rincones oscuros ni un mensaje reservado para unos pocos iniciados. Fue pronunciada en espacios abiertos, en medio de gente común, mientras la vida cotidiana seguía su curso. Jesús eligió deliberadamente enseñar y advertir en plazas, montes y sinagogas, lugares donde las multitudes se reunían no solo para escuchar, sino también para debatir, observar y juzgar. Su voz no buscaba el eco limitado de un círculo cerrado, buscaba impactar corazones en medio del ruido social, en contextos donde las palabras podían ser oídas por creyentes, escépticos, autoridades religiosas y curiosos. Su mensaje no fue un secreto, fue público, pero solo algunos lograron captar su verdadero peso. En aquel tiempo, las multitudes seguían a Jesús por diversas razones. Algunos buscaban milagros, otros buscaban respuestas políticas, otros simplemente querían ver al hombre del que todos hablaban. Había expectación, pero también confusión. Entre esas multitudes, Jesús lanzó advertencias que parecían simples frases proféticas, pero que contenían una profundidad que solo se revelaba a quienes tenían disposición espiritual para discernir. Mientras unos celebraban señales visibles, Él señalaba peligros invisibles. Mientras muchos esperaban un reino inmediato, Él hablaba de engaños futuros que pondrían a prueba la fe. La fuerza de su voz no dependía de volumen ni de dramatismo, sino de verdad. Hablaba en parábolas que exigían reflexión, en declaraciones directas que dividían opiniones y en advertencias que, a primera vista, podían parecer exageradas para una audiencia acostumbrada a interpretaciones literales. La multitud escuchaba, pero no todos oían realmente. Muchos aplaudían sin entender. Otros se incomodaban porque sus palabras rompían esquemas religiosos establecidos. Otros simplemente lo ignoraban después de un momento de curiosidad inicial. La voz estaba allí, pero la recepción era desigual. Esa escena se repite hoy, con matices distintos, pero con la misma esencia. Las multitudes modernas ya no se reúnen físicamente en montes ni plazas para escuchar un discurso. Se congregan en espacios digitales, redes sociales, medios de comunicación, templos virtuales y entornos ideológicos donde las voces compiten sin cesar. Entre esa multiplicidad de mensajes, la voz de Cristo sigue presente a través de su palabra, pero el riesgo es el mismo: escuchar sin realmente oír. Las advertencias proféticas se pronuncian públicamente, pero solo quienes afinan su discernimiento logran distinguir entre la verdad eterna y el ruido contemporáneo. Jesús no se dirigió exclusivamente a líderes ni a eruditos. Habló a multitudes porque sabía que el peligro del engaño no solo alcanzaría a los poderosos, sino a las masas. Sabía que, en el tiempo del anticristo, la manipulación no se impondría únicamente desde estructuras visibles de poder, sino desde el consenso popular. Por eso, sus advertencias fueron proclamadas en espacios abiertos. Su estrategia era clara:
sembrar discernimiento en medio de la multitud para que cuando el engaño viniera con apariencia de verdad, hubiera corazones capaces de reconocer la diferencia. La voz entre multitudes tiene un rasgo particular. No obliga, propone, no se impone con fuerza política, penetra con autoridad espiritual. Jesús no intentó ganar debates públicos mediante manipulación retórica. Habló con convicción y verdad, sabiendo que solo quienes buscan sinceramente la luz pueden recibirla. Esa voz sigue activa hoy, resonando en contextos donde la gente se distrae fácilmente. Su poder no ha disminuido, pero su efecto depende de la disposición interior de quien escucha. Muchos hoy asisten a reuniones religiosas, consumen contenidos espirituales o citan pasajes bíblicos, pero pocos se detienen a escuchar como si la voz estuviera dirigida directamente a ellos. El mensaje profético pierde impacto cuando se percibe como discurso colectivo y no como un llamado personal. Jesús habló a multitudes, pero esperaba respuestas individuales. Quería que cada oyente se preguntara, ¿estoy realmente oyendo o solo estoy presente entre muchos? Esa diferencia define el nivel de preparación espiritual de una generación frente al engaño. Entre las multitudes siempre hay quienes captan la profundidad y quienes se quedan en la superficie. Los primeros no son necesariamente los más intelectuales ni los más visibles, son los que tienen un corazón dispuesto. En tiempos de Jesús, algunos pescadores, mujeres marginadas y hombres sin poder fueron los que realmente escucharon y transformaron su vida. Mientras tanto, líderes religiosos y multitudes enteras dejaron pasar la oportunidad de entender el mensaje profético en su dimensión más profunda. Esta dinámica se mantiene hoy. El peligro no es que la voz desaparezca, sino que quede sepultada bajo el ruido de ideologías, tendencias y opiniones que se disfrazan de verdad. La escena de Jesús hablando entre multitudes es un espejo espiritual que refleja el presente. Las masas escuchan discursos sobre esperanza, liderazgo, salvación y transformación, pero muchas veces no logran discernir de dónde provienen esas voces ni cuál es su verdadera naturaleza. Jesús habló en medio de la gente porque sabía que allí se decidirían los destinos colectivos, en el terreno donde las decisiones individuales se convierten en corrientes culturales. Su advertencia sobre el anticristo no fue lanzada desde un trono, fue dicha entre personas comunes, en medio de conversaciones cotidianas. Su voz fue clara, pero muchos la ignoraron porque estaban más interesados en lo que querían oír que en lo que necesitaban escuchar. Comprender el peso de esta voz es esencial hoy. Significa reconocer que el mensaje profético no es una curiosidad teológica, es una brújula para tiempos en que la multitud puede transformarse en vehículo de confusión espiritual. La voz de Cristo sigue sonando entre multitudes modernas, pero escucharla requiere detenerse, discernir y estar dispuesto a confrontar narrativas populares que parecen benignas, pero desvían lentamente del fundamento eterno. Así como en el pasado, el verdadero desafío no es la ausencia de la voz, sino la disposición a oírla con profundidad cuando todo a nuestro alrededor invita a la distracción. La profecía velada es una de las dimensiones más fascinantes y desafiantes de las enseñanzas de Jesús. No porque estuviera escondida intencionalmente para crear exclusividad, sino porque fue pronunciada con un lenguaje que exige profundidad espiritual para ser comprendido. Jesús hablaba en parábolas, utilizaba símbolos y referencias proféticas que a simple vista parecían enseñanzas generales, pero que contenían detalles precisos sobre tiempos futuros. Entre esas palabras se encontraba una advertencia contundente sobre la aparición de falsos salvadores.
sistemas seductores y señales culturales que no siempre serían evidentes para los sentidos humanos. Lo velado no es inaccesible, es revelado solo a quienes afinan el oído interior y deciden mirar más allá de las apariencias. Cuando Jesús dijo que vendrían falsos cristos y falsos profetas que harían señales y prodigios de tal magnitud que, si fuera posible, engañarían incluso a los escogidos, no estaba entregando una predicción teatral para alimentar temores, estaba describiendo un escenario espiritual en el que el discernimiento se volvería más valioso que la vista física. Estaba revelando que la verdad y la falsificación podrían coexistir en un mismo espacio histórico, y que la diferencia no siempre sería evidente para quienes basan su fe en emociones pasajeras o expectativas culturales. La profecía velada funciona como un filtro, separa a quienes buscan comprender profundamente de aquellos que se conforman con interpretaciones superficiales. El lenguaje que Jesús usó tenía un propósito pedagógico. Al hablar de manera velada, obligaba a sus oyentes a reflexionar, a cuestionarse, a no recibir la información como un dato más, sino a interiorizarla. Los discípulos en muchas ocasiones le pedían explicaciones en privado porque sabían que detrás de sus palabras había capas de significado que no se revelaban de inmediato. Este patrón se repite en la dimensión profética. Las señales sobre el anticristo no están todas presentadas de forma lineal ni explícita. Están dispersas en enseñanzas sobre tiempos finales, sobre actitudes humanas, sobre transformaciones culturales y sobre la manera en que la verdad sería recibida o rechazada por generaciones futuras. Una de las claves más profundas de esta profecía velada es que no señala únicamente a un personaje futuro, señala un proceso. Jesús no limitó su advertencia a un acontecimiento puntual. Describió un modo de operar espiritual que atravesaría la historia hasta culminar en la aparición de una figura que encarnaría ese espíritu de engaño. Al observar detenidamente los evangelios, se perciben pistas sobre cómo este espíritu actúa. Se presenta como solución en tiempos de crisis, ofrece paz donde hay conflicto, promete unidad mientras introduce dependencia. No se impone por la fuerza al principio, seduce con discursos de esperanza, adaptados a los deseos de la multitud. La profecía velada también revela que muchos no reconocerán estas señales porque estarán buscando manifestaciones espectaculares. Esperarán un enemigo con rasgos evidentes, un antagonista visible y amenazante, mientras el verdadero peligro se introduce con rostro amigable. Jesús habló de lobos vestidos de ovejas no como una metáfora aislada, sino como un principio espiritual universal. La falsificación no aparece como lo opuesto, aparece como lo casi idéntico. Es esta similitud la que exige un discernimiento agudo, capaz de diferenciar entre lo que parece y lo que es. En el contexto actual, esta dimensión velada de la profecía se manifiesta en sistemas ideológicos, discursos globales y tendencias culturales que ofrecen soluciones aparentemente nobles, pero que desvían progresivamente la centralidad de Cristo hacia figuras, estructuras o ideales humanos. Muchos interpretan estas transformaciones solo desde categorías políticas, tecnológicas o sociales, sin percibir la dimensión espiritual que opera silenciosamente detrás. Así como en tiempos de Jesús, muchos escuchaban parábolas sin captar su profundidad. Hoy muchos leen las advertencias proféticas sin entender su alcance, porque las abordan desde la superficie informativa y no desde la revelación espiritual. Comprender esta profecía velada implica cambiar la manera de mirar el mundo. Significa reconocer que no todo lo evidente contiene la verdad y que no todo lo oculto es inaccesible.
Exige desarrollar una percepción espiritual que no dependa de señales externas, sino de la relación viva con la palabra y el Espíritu. Jesús no dio la profecía velada para confundir, la dio para activar. Su intención era que, en tiempos de confusión global, quienes le siguen pudieran discernir patrones espirituales más allá del lenguaje político o religioso. Cuando la profecía es entendida en su dimensión velada, se revela como un mapa espiritual que permite orientarse cuando las referencias visibles se vuelven engañosas. Es como aprender a leer las estrellas cuando las señales del camino han sido borradas. No todos querrán hacer ese esfuerzo porque demanda disciplina espiritual, reflexión profunda y desapego de interpretaciones cómodas. Pero aquellos que deciden mirar con atención encontrarán que las palabras de Jesús no eran vagas advertencias, eran coordenadas exactas para tiempos donde la verdad sería imitada con precisión peligrosa. Esta comprensión no produce paranoia, produce claridad. No invita a sospechar de todo, invita a estar atentos a lo que se disfraza de verdad absoluta sin tener el sello del Espíritu de Cristo. La profecía velada es un llamado a una fe madura, que no se conforma con eslogans religiosos, sino que examina con cuidado cada enseñanza, cada movimiento cultural y cada propuesta espiritual que se levanta. Es en este terreno donde se define quién es engañado y quién permanece firme. La profundidad de la profecía no está en su misterio, está en la disposición de quienes deciden escucharla con oídos despiertos y mente clara. El lenguaje de las señales revela una de las estrategias más sofisticadas de Jesús para comunicar verdades profundas a generaciones que aún no existían en su tiempo histórico. No se limitó a entregar advertencias en frases literales, sino que utilizó un lenguaje simbólico, profético y estratégico que atraviesa siglos sin perder su fuerza. Cada parábola, cada imagen, cada declaración aparentemente sencilla encierra una clave de discernimiento que, al ser comprendida en su contexto espiritual, permite identificar movimientos que no siempre son evidentes para la mirada natural. Jesús hablaba en códigos espirituales no para ocultar, sino para proteger la verdad de la distorsión superficial. Quien tiene hambre de verdad, interpreta, medita, discierne. Quien se queda en la superficie, se pierde la esencia. Este lenguaje no es arbitrario, responde a un principio espiritual. La verdad se revela en profundidad a quien está dispuesto a buscarla. Jesús sabía que sus palabras serían leídas por generaciones enteras, en contextos culturales muy distintos, y que solo un lenguaje cargado de símbolos universales podría trascender las limitaciones de su tiempo histórico. Por eso habló de semillas, de árboles, de luz, de oscuridad, de ovejas, de lobos, de caminos estrechos y puertas anchas. Cada imagen es una herramienta pedagógica diseñada para que el discernimiento espiritual se ejercite en todo tiempo. La clave no está en memorizar las palabras, sino en comprender el principio que contienen y aplicarlo en los escenarios cambiantes de cada época. Cuando Jesús habló sobre falsos cristos, guerras, rumores de guerras, señales en los cielos y engaños espirituales, no lo hizo para dar un calendario profético, sino para ofrecer un sistema de señales que, como un lenguaje compartido, permitiría a sus seguidores interpretar los tiempos con lucidez. Así como un navegante aprende a leer el cielo nocturno para orientarse en medio del océano, el creyente está llamado a leer las señales espirituales que marcan el rumbo de la historia humana. Estas señales no siempre son espectaculares ni evidentes para todos. Muchas veces se manifiestan en cambios lentos, en corrientes culturales, en narrativas mediáticas y en transformaciones sociales que, si no son leídas espiritualmente, pasan desapercibidas.
El lenguaje de las señales no busca impresionar, busca activar. Jesús sabía que, con el tiempo, surgirían discursos religiosos, políticos y culturales que imitarían la verdad con precisión inquietante. Por eso no entregó simplemente listas de eventos, entregó patrones. Un patrón es más poderoso que una predicción puntual, porque permite identificar movimientos espirituales aunque se disfracen de formas diferentes. El anticristo no necesariamente repetirá fórmulas visibles del pasado, pero seguirá patrones que Jesús ya reveló. Exaltación del hombre sobre Dios, promesas de salvación terrenal, discursos de unidad sin verdad, aparente solución a crisis globales y seducción de las masas a través de lo que desean escuchar. Para captar este lenguaje se requiere una mente despierta y un corazón firme. No basta con conocer textos bíblicos de memoria, es necesario aprender a leer la realidad contemporánea con los lentes de esos principios eternos. La lectura literal sin discernimiento conduce a confusión, pero la lectura espiritual activa permite reconocer en medio del caos global las señales que Jesús dejó como un faro. Este lenguaje está vivo porque no depende del contexto cultural, depende del espíritu que lo inspira. El error común de muchas generaciones ha sido reducir este lenguaje a fórmulas estáticas. Algunos lo transforman en conspiraciones sensacionalistas, otros en meros símbolos históricos sin relevancia actual. Ambas posturas desactivan su poder. Jesús no habló para entretener ni para dejar metáforas poéticas. Habló para equipar espiritualmente a quienes lo seguirían siglos después. Sus señales no están destinadas a producir pánico. Están diseñadas para formar una conciencia espiritual que no se doblega ante narrativas dominantes. Leer las señales no significa vivir en sospecha constante, significa vivir atentos. Así como un agricultor observa el cielo para anticipar la lluvia, el creyente observa los movimientos espirituales y culturales para mantenerse firme. Las señales no aparecen como titulares espectaculares la mayoría de las veces. Se infiltran en leyes, en discursos, en tendencias sociales, en redefiniciones morales que poco a poco reconfiguran la percepción colectiva. El lenguaje de Jesús es como un código que se activa cuando se mira más allá de lo inmediato. Este lenguaje también tiene una función purificadora. Al obligar al creyente a interpretar, lo empuja a profundizar en su relación con Dios. Quien busca señales desde la superficie se frustra porque espera respuestas automáticas. Quien busca desde el espíritu crece en madurez, porque aprende a discernir con paciencia y claridad. Jesús no pretendía que sus seguidores se convirtieran en intérpretes obsesivos de cada acontecimiento. Quería que desarrollaran una sensibilidad espiritual constante, capaz de identificar cuando algo suena verdadero, pero carece del aliento del espíritu. En la actualidad, entender este lenguaje es vital. Los discursos globales se presentan como salvadores. Las ideologías se envuelven en valores nobles. Los sistemas prometen estabilidad y paz. Y muchos interpretan estos fenómenos solo en términos políticos o económicos. Pero detrás de cada cambio visible hay una corriente espiritual que puede alinearse con la verdad o con el engaño. Jesús dejó señales para que nadie caminara a ciegas. El problema no es que el lenguaje no exista, es que muchos han olvidado cómo leerlo. Recuperar esa capacidad es volver a las fuentes, escuchar sin filtros, observar con espíritu alerta y mantener el corazón anclado en la verdad eterna. Este lenguaje no pertenece a una élite espiritual. Está disponible para todos los que deciden despertar. Su fuerza está en su sencillez y profundidad. Es la voz de Cristo codificada en símbolos eternos, esperando que cada generación lo descifre en su propio contexto.
Quien aprende a leer este lenguaje ya no depende de rumores ni de interpretaciones populares. Camina con firmeza en medio de tiempos inciertos porque reconoce las huellas del Maestro en cada movimiento histórico. El eco en la historia demuestra que las advertencias de Jesús no quedaron atrapadas en el pasado ni son simples registros teológicos, sino que resuenan como patrones que se repiten una y otra vez en diferentes épocas. Cada generación ha tenido momentos en los que las palabras proféticas se activan de manera casi exacta, no porque los eventos sean idénticos, sino porque el espíritu que opera detrás de ellos sigue la misma lógica que él describió. Cuando Jesús habló sobre falsos salvadores, ideologías seductoras y señales espirituales encubiertas, no estaba describiendo un único episodio futuro. Estaba revelando una dinámica que atravesaría la historia humana y que solo puede ser comprendida con una mirada amplia y espiritual. La historia ofrece múltiples ejemplos de líderes que surgieron en medio de crisis prometiendo paz, estabilidad y redención social, y que fueron recibidos con fervor colectivo. Algunos usaron discursos religiosos, otros apelaron a ideales políticos, otros jugaron con las emociones de las masas. En todos los casos, el patrón es el mismo. Una sociedad desgastada por el conflicto busca respuestas rápidas y deposita su confianza en figuras o sistemas que aparentan tener soluciones definitivas. Esa necesidad emocional y cultural de encontrar un Salvador visible ha sido explotada repetidamente. Jesús anticipó este fenómeno con precisión. Dijo que muchos vendrían en su nombre, diciendo «Yo soy», y engañarían a muchos. No era una advertencia aislada para sus contemporáneos, era una proyección histórica. Si uno observa con atención, las épocas de mayor confusión espiritual y social suelen coincidir con la aparición de ideologías que ofrecen una visión totalizante del mundo. Prometen orden, prosperidad y sentido colectivo, pero en el fondo desplazan lentamente el lugar de Dios por un ideal humano. Este desplazamiento es sutil al principio y suele estar acompañado por un lenguaje moral elevado. Se habla de justicia, paz, unidad y progreso, conceptos legítimos en sí mismos, pero que se vacían de contenido espiritual cuando se utilizan como instrumentos de control cultural. Este eco histórico no debe interpretarse como repetición literal de hechos, sino como manifestación cíclica de principios espirituales que Jesús ya reveló. A lo largo de los siglos, cada vez que una sociedad ha preferido soluciones humanas por encima de la verdad divina, el mismo patrón se ha activado. Surgieron figuras carismáticas que apelaban a las esperanzas colectivas, movimientos que prometían una nueva era de bienestar y estructuras que ofrecían seguridad a cambio de rendir discernimiento. Al principio, pocos perciben el trasfondo espiritual de estos movimientos porque todo parece razonable, incluso deseable. Pero con el tiempo, la dependencia se profundiza y el espacio para la verdad se reduce. Es en este punto cuando las advertencias de Jesús vuelven a resonar con fuerza, como un eco que atraviesa siglos y recuerda a las generaciones que el engaño no siempre llega disfrazado de amenaza, muchas veces llega envuelto en promesas. El eco en la historia también revela la constancia de la naturaleza humana. Las multitudes siguen respondiendo de forma similar frente a crisis. Buscan líderes que hablen con seguridad, ideologías que simplifiquen realidades complejas y soluciones inmediatas que alivien tensiones colectivas. Esta tendencia no cambia con la tecnología ni con los avances culturales, porque está arraigada en la condición espiritual humana. Jesús no basó sus advertencias en variables históricas cambiantes, las basó en la realidad profunda del corazón humano,
que tiende a seguir lo visible más que lo verdadero cuando está bajo presión. Por eso sus palabras mantienen vigencia sin importar el contexto histórico. Este eco también se manifiesta en la manera en que las advertencias proféticas son recibidas. En cada época hubo quienes las tomaron en serio, las estudiaron, ajustaron su vida y se mantuvieron firmes, y hubo quienes las consideraron exageraciones o simples alegorías religiosas. La diferencia entre ambos grupos no fue intelectual, fue espiritual. Los primeros entendieron que la profecía no se da para entretener, sino para preparar. Los segundos se dejaron llevar por el flujo de su tiempo sin cuestionar. Este patrón se repite, y en ese repetirse se revela la precisión de las palabras de Jesús. Observar este eco no es un ejercicio de erudición histórica, es un acto de lucidez espiritual. Al mirar atrás con atención, se puede identificar cómo los mismos mecanismos de seducción colectiva, manipulación de discursos, exaltación del hombre y desplazamiento de la verdad se han repetido con distintos rostros. Lo que en un siglo fue encarnado por figuras religiosas, en otro se manifestó a través de ideologías políticas, en otro, mediante sistemas globales aparentemente neutros. El rostro cambia, la esencia no. Comprender este eco histórico permite prepararse para el presente con una perspectiva más clara. Cuando se reconoce que la historia no avanza de forma caótica, sino que repite principios espirituales ya revelados, es más fácil identificar señales actuales que otros pasan por alto. La profecía deja de ser un tema lejano y se convierte en una herramienta para interpretar el ahora con discernimiento. Así como un eco repite una voz original con distintos matices, los acontecimientos de cada época repiten la advertencia de Jesús con distintos contextos. No es la profecía la que se adapta a la historia, es la historia la que termina confirmando la profecía. Este eco es un recordatorio de que la alerta no fue para un grupo exclusivo del pasado. Es para cada generación que enfrenta el desafío de distinguir entre promesas humanas seductoras y la verdad inmutable del Evangelio. Escuchar ese eco es reconocer que las palabras de Jesús no envejecen ni pierden relevancia. Son como una frecuencia constante que atraviesa el ruido de cada época, esperando que alguien afine el oído espiritual para reconocerla. La máscara de luz representa una de las advertencias más desconcertantes y a la vez más necesarias de comprender en profundidad. Jesús no describió al anticristo como una figura que aparecería inicialmente con rasgos amenazantes o con un discurso abiertamente destructivo, sino como alguien que sería aceptado, admirado y seguido. Su estrategia no comienza con confrontación directa, comienza con seducción. Se presenta como solución en medio de crisis, como portador de paz donde hay conflictos, como respuesta donde hay incertidumbre. Es precisamente esta capacidad de revestirse de aparente bondad lo que hace que muchos no lo reconozcan cuando llega. No se manifiesta primero como oscuridad, sino como luz adulterada, como promesa de unidad, como esperanza inmediata que se ajusta perfectamente a los deseos de las multitudes. Este concepto es profundamente revelador porque rompe con el imaginario popular de un enemigo evidente y caricaturesco. Jesús no advirtió que el peligro sería obvio, advirtió que sería convincente. Por eso dijo que incluso los escogidos podrían ser engañados si no permanecen atentos. La máscara de luz opera en un plano psicológico y espiritual simultáneamente. A nivel psicológico, apela al anhelo humano de seguridad, liderazgo fuerte y soluciones claras en tiempos de caos. A nivel espiritual, imita los atributos externos de la verdad sin poseer su esencia. Se apropia del lenguaje de la fe, utiliza valores universales, construye discursos moralmente aceptables y genera consenso social
antes de introducir la distorsión profunda. La historia y la cultura actual ofrecen numerosos ejemplos de esta dinámica. Movimientos, líderes e ideologías que comenzaron presentándose como respuestas redentoras, apelando a valores nobles como la paz, la justicia o la igualdad, y que con el tiempo mostraron intenciones de control, manipulación y desplazamiento de principios eternos. Este patrón no es casualidad, responde exactamente a lo que Jesús describió. La luz falsa no se impone mediante el miedo al principio, se infiltra mediante la confianza. Construye una imagen cuidadosamente elaborada para parecer incuestionable. Cuanto más noble parece una causa, más difícil resulta discernir su desviación si no se observa con ojos espirituales entrenados. La máscara de luz tiene un poder especial porque no actúa desde la oposición declarada, sino desde la cercanía aparente. Usa símbolos familiares, lenguaje conocido y gestos que despiertan adhesión emocional. Su fuerza está en la ambigüedad calculada, ofrece suficientes elementos verdaderos para generar confianza, pero introduce lentamente fundamentos falsos que reconfiguran la percepción colectiva. Jesús sabía que en el tiempo final, el peligro no residiría en reconocer el mal manifiesto, sino en distinguir entre lo auténtico y lo falsificado cuando ambos se presentan en la misma esfera pública. El corazón humano, cuando está debilitado espiritualmente, tiende a abrazar soluciones que ofrecen alivio inmediato. Por eso, esta estrategia resulta tan efectiva. La máscara de luz no necesita imponer su autoridad de inmediato, solo necesita que la multitud baje la guardia. Cuando la gente se siente agotada, con miedo o desesperada, se vuelve más receptiva a líderes que hablan con firmeza y ofrecen salidas simples. El discurso se adapta a las necesidades emocionales del momento y construye un relato de esperanza que, aunque atractivo, desvía progresivamente la mirada del verdadero centro. La aceptación inicial no ocurre por coerción, ocurre por identificación emocional. A nivel espiritual, la máscara de luz representa la inversión más peligrosa, el uso del bien aparente para promover un mal profundo. Es una estrategia que imita el estilo del reino de Dios, pero vaciado de su poder transformador. Promete redención sin arrepentimiento, promueve unidad sin verdad, ofrece paz sin justicia divina. Su objetivo es ganar autoridad moral ante los ojos de las masas para luego establecer una narrativa alternativa que sustituya lentamente la centralidad de Cristo. Jesús anticipó esto cuando dijo que muchos vendrían en su nombre. No afirmó que vendrían en abierta oposición, sino presentándose como portadores de verdad. En la cultura contemporánea, esta dinámica se amplifica. Las plataformas globales permiten que discursos bien diseñados se difundan a gran velocidad. Las imágenes cuidadosamente construidas generan percepciones instantáneas que rara vez son cuestionadas en profundidad. La moral se redefine en términos colectivos. La espiritualidad se mezcla con ideologías y la línea entre verdad y falsificación se vuelve más difusa para quienes no ejercitan discernimiento. Esta es precisamente la atmósfera en la que la máscara de luz prospera. No necesita eliminar la verdad de inmediato, solo necesita ocupar lentamente su espacio hasta que la sustitución sea vista como algo natural. Reconocer la máscara de luz no se logra mediante análisis superficiales ni mediante sospecha generalizada. Se logra mediante una relación íntima con la verdad. Quien conoce profundamente la voz de Cristo puede detectar cuando algo suena correcto, pero carece de su esencia. El discernimiento espiritual no depende de la intensidad emocional ni del consenso social. Depende de la conexión con el Espíritu. Jesús no advirtió para generar paranoia, advirtió para generar vigilancia. Su enseñanza fue clara:
Habrá quienes se presenten como salvadores, habrá discursos que parezcan impecables, habrá propuestas que encajen perfectamente con los deseos colectivos, pero no todo lo que brilla proviene de la luz verdadera. La máscara de luz desafía a cada generación a mirar más allá de las apariencias y a no dejarse arrastrar por la comodidad de un mensaje que encaja demasiado bien con las expectativas humanas. La verdad no siempre coincide con lo popular, y lo popular no siempre refleja la verdad. Jesús ofreció esta advertencia no para que vivamos con temor, sino para que aprendamos a distinguir con precisión. El anticristo no será reconocido por su retórica inicial, sino por la progresiva sustitución espiritual que genera. Quien no ha entrenado su discernimiento confunde brillo con luz. Quien ha aprendido a escuchar la voz de Cristo reconoce cuando algo, por más convincente que sea, no tiene su sello. La batalla por la percepción es el terreno más decisivo en la preparación espiritual de cada generación. Jesús no centró sus advertencias en enfrentamientos físicos ni en señales espectaculares únicamente, sino en el modo en que las personas interpretarían la realidad en tiempos de confusión. La verdadera lucha no comienza en campos de guerra visibles. Comienza en el interior de la mente y el corazón, en la forma en que se perciben los acontecimientos, en la manera en que se distingue entre verdad y engaño. El enemigo no necesita cambiar la realidad para desviar a una generación, solo necesita modificar la forma en que esa generación la percibe. Esta es la esencia de la batalla espiritual. No se trata de inventar nuevas mentiras, sino de alterar la percepción hasta que lo falso parezca lógico y lo verdadero parezca exagerado o irrelevante. La percepción es el filtro a través del cual se procesan las señales, las profecías y los discursos. Si ese filtro está distorsionado, todo lo que entra se interpreta de forma incorrecta. Jesús dijo que habría falsos profetas que mostrarían señales tan convincentes que incluso los escogidos podrían ser confundidos. Esto no significa que perderían su fe de un día para otro. Significa que su percepción podría ser moldeada lentamente hasta alinearse con una narrativa distinta a la verdad. Esta batalla no se gana con información, se gana con discernimiento. No basta con conocer las advertencias. Es necesario tener la percepción espiritual afinada para reconocer el espíritu detrás de cada mensaje. A lo largo de la historia, la manipulación de la percepción ha sido el instrumento más eficaz para transformar sociedades. Cambiar leyes puede tomar tiempo, cambiar estructuras requiere recursos, pero cambiar percepciones puede alterar el rumbo de una nación en cuestión de años. Quien controla la percepción colectiva, controla la dirección cultural. Por eso las advertencias de Jesús fueron tan específicas. No se trata solo de saber que vendrán falsos líderes o ideologías engañosas. Se trata de no permitir que tu percepción sea moldeada por corrientes ajenas a la verdad. La batalla no se libra afuera primero, se libra dentro. En tiempos de Jesús, muchos veían en él a un líder político, otros a un revolucionario, otros a un profeta más. La percepción colectiva estaba filtrada por expectativas culturales y religiosas que no coincidían con la verdadera naturaleza de su misión. Por eso muchos no pudieron reconocerlo. Este mismo patrón se repetirá en los tiempos finales, pero con una inversión peligrosa. Lo falso será percibido como verdadero. Las masas no necesitarán ser obligadas a seguir al anticristo, serán persuadidas. Su percepción será moldeada de tal manera que lo aceptarán voluntariamente, convencidos de que están abrazando una solución legítima. En el presente, esta batalla se ha intensificado con la expansión de los medios de comunicación, las plataformas digitales y los discursos globales.
La percepción ya no se forma únicamente por experiencias personales, se construye colectivamente a través de narrativas diseñadas con precisión. Cada mensaje, imagen, tendencia y declaración pública tiene el poder de moldear opiniones, redefinir conceptos morales y crear climas emocionales que predisponen a las personas a aceptar determinadas ideas. La velocidad con la que circula la información supera la capacidad de muchas personas para discernirla. Por eso la advertencia de Jesús es más urgente que nunca. Quien no gobierna su percepción termina siendo gobernado por narrativas externas. La percepción espiritual no es automática, se forma con práctica, reflexión y comunión con la verdad. Quien vive superficialmente, absorbiendo discursos sin analizarlos, se vuelve vulnerable a cualquier corriente dominante. Quien aprende a detenerse, a examinar, a comparar cada idea con la palabra, desarrolla una percepción clara que no se deja arrastrar fácilmente. Jesús no llamó a sus seguidores a aislarse del mundo, los llamó a discernir en medio de él. La clave no está en evitar escuchar otras voces, está en no permitir que esas voces sustituyan la verdad en el interior. En esta batalla, las emociones juegan un rol crucial. Muchas percepciones no se forman por razonamiento, se forman por identificación emocional. Las personas aceptan discursos que les hacen sentir comprendidas, seguras o esperanzadas, incluso si esos discursos contienen distorsiones profundas. El enemigo lo sabe, por eso adapta sus mensajes al clima emocional de cada época. Jesús enseñó que la casa construida sobre la roca resiste los vientos, mientras que la construida sobre arena se derrumba. La roca representa la percepción anclada en la verdad, firme ante cualquier narrativa cambiante. La batalla por la percepción no se gana con reacciones impulsivas, se gana con claridad interna. Es una lucha diaria en la que cada pensamiento, cada interpretación y cada creencia son examinados a la luz de la verdad eterna. No es un ejercicio de sospecha constante, es un entrenamiento para distinguir lo que proviene de la luz auténtica, de lo que proviene de la falsificación. Las personas que no desarrollan esta capacidad terminan aceptando ideas que, al principio, parecen inofensivas, pero que con el tiempo reconfiguran su visión espiritual de manera sutil y profunda. Jesús no exageró cuando dijo que incluso los escogidos podrían ser confundidos. No hablaba de pérdida repentina de fe, hablaba de una transformación lenta de la percepción. Esta es la verdadera estrategia del engaño, hacer que el cambio parezca natural. Por eso es fundamental cultivar una percepción aguda que detecte desviaciones desde el principio. Cuando la percepción está alineada con la verdad, ningún discurso seductor tiene poder real. Pero cuando se abandona ese alineamiento, cualquier voz fuerte puede ocupar el lugar que antes tenía la voz de Dios. La batalla por la percepción es continua y silenciosa. No se libra en escenarios visibles, se libra en el interior de cada persona, en cada momento en que se decide cómo interpretar la realidad. Jesús advirtió para que sus seguidores no fueran arrastrados por el consenso colectivo, sino que mantuvieran su visión espiritual independiente, anclada en principios eternos. Quien vence en esta batalla interna se convierte en un faro en medio de la confusión, capaz de guiar a otros no porque tenga todas las respuestas, sino porque su percepción no ha sido capturada por el ruido de la época. El despertar interior es el punto en el que toda advertencia profética deja de ser un discurso externo para convertirse en una experiencia personal. Jesús no habló de señales, engaños y discernimiento solo para informar. Lo hizo para provocar un despertar real en aquellos que lo escucharan. Este despertar no depende de fenómenos externos, comienza en lo más profundo del corazón.
Cuando una persona decide mirar con honestidad su estado espiritual y confrontar sus propias percepciones. No es un momento místico reservado a unos pocos, es un proceso de claridad interior en el que se elige dejar de vivir como espectador de los tiempos y se asume el papel de testigo consciente, atento y firme. Este despertar implica detener el ruido constante que domina la mente moderna. Vivimos en una era en la que la atención es capturada por estímulos continuos. Noticias, redes, discursos, promesas, tendencias. Todo compite por ocupar el centro de la percepción. En medio de esa saturación, la voz de Dios no grita, habla con firmeza silenciosa. El despertar ocurre cuando una persona decide conscientemente hacer espacio para esa voz, cuando se aparta del flujo incesante de información para examinar su interior con sinceridad. Jesús enseñó que quien tiene oídos para oír, oiga. No hablaba de la capacidad física de escuchar, hablaba de una disposición interior que muchos pierden sin darse cuenta. El despertar interior es incómodo al principio porque confronta zonas de adormecimiento espiritual que parecían inofensivas. No se trata de acusación ni de culpa, sino de lucidez. Es reconocer que la fe puede haberse vuelto rutinaria, que la percepción puede haberse anestesiado y que la vigilancia espiritual puede haber cedido terreno ante la comodidad. Este momento de reconocimiento es crucial porque abre la puerta a una transformación profunda. Mientras la persona continúe creyendo que todo está bien, sin examinar nada, permanecerá vulnerable. Pero cuando decide mirar de frente su interior, se activa una luz que no depende de estímulos externos, una claridad que penetra cada pensamiento y cada emoción. Jesús no llamó a sus seguidores a vivir atemorizados por el futuro, los llamó a estar despiertos. Despertar significa percibir la realidad espiritual que se desarrolla detrás de los acontecimientos visibles. Significa reconocer que las ideologías, los discursos y las figuras públicas no operan en un vacío, sino en un terreno espiritual donde la verdad y la falsificación están en tensión constante. Despertar es abrir los ojos interiores para distinguir entre apariencias seductoras y realidades espirituales. Es pasar de reaccionar emocionalmente a discernir con profundidad. Este despertar no es pasivo, es una decisión diaria. Requiere cultivar hábitos de silencio interior, oración profunda y reflexión constante sobre la verdad. No es un estado emocional pasajero, es un estilo de vida en el que se aprende a ver más allá de las narrativas dominantes. Jesús no hablaba de discernimiento como una habilidad teórica. Hablaba de una relación viva con el espíritu que ilumina lo que los ojos naturales no perciben. Despertar es permitir que esa luz revele estructuras mentales que han sido moldeadas por el entorno sin ser examinadas. En este proceso, el Espíritu Santo tiene un papel esencial. No es la lógica humana la que produce el despertar, es la interacción entre la verdad revelada y el corazón dispuesto. Cuando alguien se entrega a ese proceso, comienza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Discursos que parecían inofensivos comienzan a mostrar su verdadera intención. Ideologías populares revelan sus fundamentos espirituales. Promesas colectivas son evaluadas no por su atractivo superficial, sino por su alineación con principios eternos. Este tipo de claridad no se adquiere con información acumulada, se adquiere con ojos abiertos por el Espíritu. El despertar interior también implica asumir responsabilidad personal. Es fácil señalar sistemas, líderes o corrientes culturales, pero el verdadero cambio comienza cuando cada persona reconoce las áreas de su vida donde ha permitido que el adormecimiento espiritual gane terreno. Jesús
no entregó sus advertencias para que la gente se dedicara a analizar a los demás. Las entregó para que cada uno evaluara su propio estado. Un corazón despierto no es un corazón perfecto. Es un corazón que no se engaña a sí mismo, que se revisa, que se mantiene sensible a la corrección divina. En tiempos de confusión, el despertar interior se convierte en un acto contracultural. Mientras muchos siguen el flujo de la multitud, el que ha despertado camina con pasos firmes en dirección contraria, no por rebeldía, sino por claridad. No se deja arrastrar por tendencias emocionales colectivas porque su percepción ya no está anestesiada. La vigilancia no es una carga, es una postura de lucidez constante. La fe deja de ser una costumbre y se transforma en una fuerza viva que interpreta la realidad con precisión. Este despertar no produce aislamiento, produce influencia. Una persona despierta espiritualmente irradia claridad en medio de la confusión. Su sola presencia y forma de pensar introducen cuestionamientos en quienes lo rodean. No necesita imponer discursos, su discernimiento genera un contraste evidente con el entorno. Jesús habló de ser luz en medio de la oscuridad, y esa luz no es solo moral, es perceptiva. Despertar interiormente es encender esa luz para uno mismo y para otros. El llamado de Jesús a velar y orar no es una sugerencia piadosa, es una estrategia espiritual para no ser arrastrados por narrativas engañosas. Despertar interiormente es responder a ese llamado con determinación. Es elegir vivir con los ojos abiertos cuando muchos prefieren permanecer dormidos porque así es más cómodo. Este es el terreno donde se decide quién discernirá las señales de los tiempos y quién será llevado por las corrientes culturales sin darse cuenta. El despertar interior es el comienzo real de toda preparación espiritual para enfrentar tiempos en los que la apariencia y la verdad estarán en constante tensión. El escudo de la verdad es el fundamento que sostiene a todo aquel que decide mantenerse firme en medio de una generación moldeada por narrativas cambiantes. Jesús no dejó advertencias para generar incertidumbre. Las dio para que quienes lo sigan puedan permanecer en pie cuando la confusión espiritual se intensifique. La verdad no es un concepto abstracto ni una opinión religiosa entre muchas. Es una fuerza espiritual viva que protege, orienta y desenmascara el engaño. Quien abraza la verdad no se limita a conocer información bíblica. Desarrolla una estructura interior capaz de resistir cualquier distorsión externa. Este escudo no se construye de un día para otro. Se forma a través de una relación constante con la palabra, no como un texto académico, sino como un principio activo que penetra pensamientos y actitudes. Jesús dijo que conocer la verdad libera, y esa libertad no es emocional momentánea, es una independencia espiritual que impide que ideologías, discursos o sistemas tomen el lugar que solo Dios debe ocupar. El engaño no prospera en corazones llenos de verdad, prospera en vacíos. Por eso, esta etapa es crucial. Fortalecer el interior con principios eternos que no se negocian ante la presión cultural. La verdad funciona como un escudo porque revela intenciones ocultas. Cuando alguien está saturado de verdad, cualquier discurso que carece de autenticidad espiritual pierde su poder de persuasión. Puede sonar atractivo, razonable o popular, pero no penetra. Es como intentar atravesar una armadura sólida con un arma sin filo. El espíritu utiliza la verdad para señalar con precisión dónde se esconde la falsificación. No se trata de sospecha constante, se trata de una claridad tan firme que lo falso se vuelve evidente aunque venga disfrazado de bondad. El mundo contemporáneo está lleno de mensajes diseñados para convencer más que para informar. Las ideologías se visten de causas nobles. Los discursos públicos utilizan palabras cargadas de valores universales.
pero detrás de muchos de ellos hay estructuras espirituales que buscan desplazar la centralidad de Cristo. Sin un escudo de verdad, el creyente se convierte en receptor pasivo de ideas que, aunque atractivas, corroen lentamente su visión espiritual. Jesús sabía que este sería el escenario final, por eso dijo que el amor de muchos se enfriaría y que habría quienes abandonarían la fe al escuchar doctrinas engañosas. La causa no sería la falta de información, sino la ausencia de una defensa interior firme. Este escudo no es ideológico, es espiritual. No se levanta con teorías humanas, sino con una relación viva con Dios que transforma la mente y alinea los deseos con la verdad eterna. Significa amar la verdad incluso cuando incomoda, incluso cuando va en contra del consenso cultural. Muchos son arrastrados no porque rechacen abiertamente la fe, sino porque prefieren versiones más cómodas de ella que se ajustan a las exigencias de la época. El escudo de la verdad no se acomoda, permanece inmutable, y quien se refugia en él no necesita seguir cada tendencia para sentirse seguro, porque ha encontrado un punto fijo en medio del movimiento constante del mundo. La imagen del escudo no es casual. Un escudo se sostiene activamente. No basta con tenerlo, hay que levantarlo. En términos espirituales, esto significa que la verdad debe ser aplicada, no solo conocida. Una persona puede memorizar textos sagrados y aún así ser arrastrada por el engaño si no los incorpora como convicciones prácticas. Levantar el escudo es responder a cada narrativa cultural, ideológica o espiritual desde una base sólida, sin ceder a la presión emocional ni al deseo de aceptación social. Es sostener la posición aunque otros bajen la guardia. Este escudo también actúa como filtro. No todo lo que circula en el ambiente debe entrar al corazón. Quien tiene el escudo de la verdad activo, examina cada idea antes de adoptarla. No rechaza por prejuicio ni acepta por emoción. Analiza con discernimiento. Esto no produce aislamiento, produce estabilidad. En un tiempo donde la información cambia cada hora, la verdad permanece igual, ofreciendo un punto de referencia que no se mueve. Es desde esa estabilidad que se toman decisiones correctas, se disciernen espíritus y se resisten presiones colectivas. El escudo de la verdad también protege en los momentos de duda personal. Jesús sabía que sus seguidores enfrentarían no solo ataques externos, sino conflictos internos. La verdad actúa como ancla cuando las emociones vacilan. Recordar quién es Dios, cuál es su palabra y qué ha prometido, permite atravesar temporadas de confusión sin rendirse a ideas temporales. Este escudo no es una defensa pasiva, es una herramienta activa que permite avanzar en medio de ambientes hostiles sin ser absorbido por ellos. En tiempos donde las apariencias engañan con facilidad y las voces se multiplican sin cesar, levantar el escudo de la verdad es una necesidad urgente. No es un acto religioso repetitivo, es una postura espiritual madura. Quien decide vivir con la verdad como defensa no se confunde con facilidad, no se deja arrastrar por tendencias ni se paraliza ante el miedo colectivo. Tiene claridad, firmeza y dirección. Jesús no prometió ausencia de conflictos, prometió victoria para quienes permanecen en su palabra. El escudo de la verdad es la manifestación práctica de esa promesa. Cuando la verdad ocupa el centro, todo lo demás se ordena. Los engaños pierden fuerza, las emociones se estabilizan y la percepción se aclara. Este es el tipo de firmeza que Jesús buscaba formar en sus seguidores. No una fe frágil que dependa de circunstancias favorables, sino una convicción profunda que atraviese cualquier época. En un tiempo donde lo falso imita con precisión, el escudo de la verdad es la única barrera real que impide que las apariencias dominen el interior.
Quien lo levanta cada día se vuelve inquebrantable, no por orgullo, sino por estar arraigado en lo inmutable. La llamada al discernimiento es el momento en que toda revelación profética deja de ser contemplación pasiva y se transforma en acción espiritual consciente. Jesús no advirtió sobre los tiempos finales para generar observadores temerosos, sino para formar personas activas, vigilantes y lúcidas, capaces de vivir con claridad en medio de la confusión. El discernimiento no es una habilidad opcional, es una responsabilidad espiritual para quienes desean permanecer firmes cuando lo falso y lo verdadero se entrelazan con una precisión inquietante. Esta llamada no llega como una sugerencia suave, llega como una exhortación urgente. Velad, orad y no os dejéis engañar. El discernimiento no consiste simplemente en detectar errores doctrinales evidentes, va mucho más allá. Es la capacidad de percibir el espíritu detrás de cada discurso, ideología, práctica cultural o propuesta social. Jesús sabía que habría enseñanzas que parecerían correctas, líderes que sonarían convincentes y movimientos que se presentarían como incuestionables. Por eso insistió en la vigilancia interior. Discernir es ver lo invisible detrás de lo visible. Es captar la motivación espiritual donde otros solo ven apariencia externa. No es una intuición vaga, es una percepción afinada formada por una relación íntima con la verdad. Esta llamada implica salir de la pasividad espiritual. Muchas personas esperan señales espectaculares para activar su discernimiento, cuando en realidad las desviaciones comienzan de manera sutil. Las generaciones no se desvían por eventos bruscos únicamente, se desvían por una acumulación de pequeñas concesiones no examinadas. Jesús no dijo que el engaño llegaría de forma caótica, dijo que vendría disfrazado de luz. Por eso, el discernimiento debe ser constante y no reactivo. Esperar a que el engaño sea evidente es llegar tarde. La verdadera madurez espiritual consiste en identificar la distorsión cuando aún parece inofensiva. Discernir también significa resistir la presión del consenso colectivo. En cada época, lo popular se presenta como incuestionable. Las narrativas dominantes moldean percepciones y definen lo aceptable. Sin discernimiento, las personas adoptan estas narrativas como verdades sin examinarlas. Jesús advirtió que muchos seguirían a falsos cristos y profetas no por maldad consciente, sino por falta de vigilancia. La llamada al discernimiento es un llamado a pensar espiritualmente cuando la mayoría piensa superficialmente, a escuchar la voz de Dios cuando las voces humanas se vuelven ensordecedoras, a mantener claridad cuando la cultura premia la confusión disfrazada de apertura. Responder a esta llamada implica cultivar un corazón humilde y dispuesto a ser corregido. El discernimiento no se sostiene con orgullo intelectual ni con actitudes de superioridad espiritual. Se sostiene con dependencia constante del Espíritu. El que confía en su propia percepción sin someterla a la verdad termina engañándose a sí mismo. Jesús enseñó que el Espíritu Santo guiaría a sus seguidores a toda verdad. Esa guía no ocurre en la distracción ni en la autosuficiencia, ocurre en la intimidad, en la oración, en la escucha atenta. El discernimiento se afina en lo secreto para actuar con precisión en lo público. Esta llamada también requiere valentía. Discernir implica ver lo que otros no quieren ver y decir lo que muchos prefieren callar. Implica no dejarse intimidar por la presión social ni ceder ante discursos que buscan silenciar la verdad en nombre de la tolerancia o la unidad. Jesús nunca adaptó su mensaje para encajar con las expectativas culturales de su tiempo. Habló con claridad incluso cuando eso significaba confrontar multitudes y líderes. El discernimiento auténtico no se acomoda a lo conveniente, se mantiene firme en lo verdadero, aunque implique estar en minoría. En la práctica, discernir hoy
significa examinar cuidadosamente cada ideología que se presenta como salvadora, cada propuesta que promete paz mundial, cada figura que despierta admiración colectiva, cada redefinición moral que se introduce lentamente en el lenguaje común. No se trata de sospechar de todo, se trata de no entregar el juicio espiritual a la corriente dominante. El discernimiento permite avanzar en medio de discursos confusos sin perder dirección. Es el timón en un mar agitado, la brújula cuando las referencias visibles desaparecen. Jesús no habló para formar espectadores que analicen desde la distancia. Habló para formar testigos que actúan desde la verdad. El discernimiento no es un fin en sí mismo, es una herramienta para mantenerse fiel en medio de presiones cada vez más sutiles. Quien responde a esta llamada no vive paralizado por el temor, vive despierto, atento, firme. Su fe no depende de la aceptación cultural ni de la aprobación colectiva. Depende de una relación viva con la verdad eterna. Esta llamada también separa a los que buscan comodidad espiritual de los que buscan profundidad. Muchos prefieren una fe sin confrontación, adaptable a cada época, que no exija examinar nada. Pero Jesús no formó seguidores para la comodidad, los formó para la claridad. Discernir es un acto de amor a la verdad, una forma de honrar a Dios al no permitir que su lugar sea ocupado por narrativas humanas. En tiempos donde el engaño se presenta con apariencia impecable, el discernimiento no es un lujo espiritual, es una línea de defensa esencial. Responder a esta llamada no es un evento puntual, es un estilo de vida. Significa permanecer en una actitud constante de escucha y evaluación, no con paranoia, sino con firmeza tranquila. Es entender que el enemigo no siempre se opone frontalmente, muchas veces se infiltra inteligentemente. Quien discierne esto no vive con miedo, vive con claridad. Esta es la postura que Jesús buscaba formar. Hombres y mujeres capaces de reconocer la verdad, incluso cuando todo a su alrededor celebra la falsificación. La llamada al discernimiento es, en última instancia, una invitación a vivir despiertos cuando muchos eligen dormir. La revelación final es el momento en que todo lo dicho por Jesús, todas las señales, todas las advertencias y cada principio eterno adquieren un sentido pleno. No es una escena teatral cargada de dramatismo, es la instancia en que la verdad queda completamente expuesta y la diferencia entre apariencia y esencia se hace imposible de ocultar. Jesús no habló de estos tiempos para generar especulación interminable, habló para conducir a quienes lo siguen hacia un punto de definición. En este desenlace espiritual, la luz verdadera y la luz falsa dejan de compartir el mismo espacio. Lo que antes se presentaba con ambigüedad queda claramente delineado. Este es el escenario donde los corazones despiertos reconocen con nitidez lo que otros ignoraron por comodidad o distracción. En este momento no se trata de interpretaciones humanas, se trata de la manifestación evidente de la palabra que fue anunciada. La revelación final es la comprobación de que las profecías no eran advertencias vagas, eran coordenadas precisas. Cada generación que desoyó la voz de Jesús lo hizo pensando que tenía tiempo, que lo importante ocurriría más adelante, que su realidad cotidiana no se vería afectada. Pero la revelación final llega como un amanecer inevitable, lenta para quienes vigilan, repentina para quienes duermen. No llega para asustar, llega para confirmar que la verdad no cambia, aunque las culturas se transformen. La fuerza de esta revelación no reside en eventos espectaculares, reside en el choque entre la verdad revelada y las percepciones formadas durante el tiempo de preparación. Aquellos que han cultivado discernimiento, verdad interior y una relación viva con Dios no serán sorprendidos
porque verán cumplirse lo que ya habían entendido en lo secreto. Los que ignoraron la advertencia experimentarán desorientación, no porque la profecía sea confusa, sino porque su percepción fue moldeada por narrativas ajenas a la verdad. Jesús lo expresó claramente. Habrá quienes digan Señor, Señor, y sin embargo no le reconocieron realmente en sus caminos. La revelación final no solo expone sistemas y líderes, expone corazones. Este momento también representa la manifestación de la justicia divina en medio de un mundo acostumbrado a relativizar todo. Durante generaciones, muchos han tratado la verdad como una opinión más entre muchas, ajustándola a intereses, ideologías y emociones. Pero en la revelación final, la verdad se muestra como lo que siempre fue, absoluta, firme, inmutable. No se adapta a las épocas terminan confirmándola. Jesús no advirtió para generar debates interminables, advirtió para que sus seguidores se alinearan con esa verdad antes de que el contraste se vuelva innegable. La revelación final no es solo un desenlace histórico, es una experiencia espiritual profunda. Es el momento en que cada persona se enfrenta a la realidad de quién ha guiado su percepción, qué verdades ha adoptado y en qué ha confiado realmente. Es un espejo que no distorsiona, un foco que no deja sombras. Para quienes han permanecido en la verdad, es un momento de claridad gloriosa. Para quienes han seguido apariencias, es un momento de quiebre. Jesús habló de este contraste para que nadie tuviera que vivirlo como sorpresa, sino como cumplimiento de una preparación consciente. Este punto culminante también es una afirmación de la fidelidad de Dios. Cada palabra anunciada se cumple sin error. Las generaciones pueden haber dudado, los sistemas pueden haber intentado desviar, las ideologías pueden haber pretendido reemplazar, pero la revelación final demuestra que lo eterno no se negocia. Es aquí donde la fe de los vigilantes encuentra confirmación tangible. No porque hayan adivinado detalles, sino porque eligieron permanecer despiertos, anclados en la voz del Maestro, mientras otros optaban por el confort de la multitud. En este momento, la neutralidad desaparece. Durante el tiempo de preparación, muchas personas adoptan posturas ambiguas para evitar confrontaciones internas o externas. Pero cuando la verdad se revela plenamente, no hay espacio para posiciones intermedias. Jesús fue directo. El que no está conmigo, está contra mí. No porque busque polarizar arbitrariamente, sino porque la verdad no comparte espacio con la falsificación cuando ésta se manifiesta en su totalidad. La revelación final obliga a una definición que muchos postergaron. Para quienes eligieron la claridad en tiempos de confusión, este momento no es un evento temido, es una confirmación esperada. Es la evidencia de que no caminaron en vano, de que vigilar tuvo sentido, de que el discernimiento no fue exageración. Es la recompensa de haber elegido la roca en lugar de la arena. Para quienes ignoraron la voz, representa la pérdida de la oportunidad de haber visto antes lo que ahora se impone sin filtros. Jesús no dijo estas cosas para condenar anticipadamente, las dijo para que nadie tenga que lamentar la ceguera voluntaria. La revelación final también es un acto de gracia para quienes aún pueden responder en el último momento. Jesús mostró en sus parábolas que habrá quienes se despierten tarde, pero despiertan. La luz no llega para destruir a quienes dormían, llega para exponer la realidad y ofrecer una última oportunidad de alinearse con la verdad. Algunos lo harán con humildad, otros persistirán en su resistencia. Esta escena espiritual no es solo desenlace, es también puerta abierta para quienes aún pueden elegir con claridad. En última instancia, la revelación final pone en evidencia que todo lo dicho tenía un propósito: preparar corazones,
formar discernimiento, edificar convicciones, fortalecer fe. No se trata de acumular información profética, se trata de vivir de manera que cuando la luz llegue no encuentre corazones confundidos, sino firmes. Jesús prometió que quienes permanezcan en su palabra conocerán la verdad, y ésta los hará libres. Este momento es la plena manifestación de esa promesa. No es un desenlace trágico para quienes han despertado. Es la afirmación gloriosa de que la voz que advirtieron era la voz verdadera. Si esta palabra despertó algo dentro de ti, no la dejes en silencio. Comparte este mensaje con alguien que necesita abrir los ojos espirituales en este tiempo. Deja en los comentarios la palabra o revelación que más marcó tu corazón hoy y únete a esta comunidad que elige permanecer firme en medio de la confusión. Suscríbete para recibir más contenidos que fortalecen tu fe y activan tu discernimiento. Activa la campana para no perder los próximos mensajes, porque cada uno de ellos será una pieza clave en este tiempo profético que estamos viviendo. Y ahora, antes de salir, toma un momento y elige aquí en pantalla el siguiente video para continuar este camino de claridad espiritual. No lo postergues. El momento de despertar es ahora.